Si quieres hacer algo extraordinario con tu vida, deja de preguntarte qué es lo mínimo que necesitas hacer y empieza a preguntarte qué es lo máximo que puedes soportar. Los humanos somos capaces de hacer cosas realmente increíbles, pero la realidad es que la forma en que mejoramos es atravesando un sencillo proceso de adaptación. Pero la manera de desencadenarla son factores de estrés, es hacer cosas difíciles, empujarte a ti mismo a un estado de adaptación o morir. El cuerpo quiere conservar energía, así que lo ideal es llegar a un estado donde el cuerpo se sienta totalmente apto para sobrevivir. Debes adaptarte o nunca cambiarás. Y es por eso que solo las personas de élite terminan logrando el más alto nivel, porque se toman el tiempo para formarse. Ponen energía en mejorar, están dispuestos a sufrir, a seguir adelante y perseverar. Pero hasta que estés dispuesto a hacerlo, hasta que dejes de preguntarte cómo salirte con la tuya y comiences a preguntarte hasta dónde puedo llegar, de cuánto soy capaz. Cuando tu fascinación se convierta en eso y te preguntes cuánto soy capaz de hacer y cada nivel que alcances te motive a esforzarte más, ir más lejos, hacer más y soportar más peso, entonces realmente comenzarás a superar a otras personas. Eso se necesita, un cambio total de tu forma de pensar. Debes obsesionarte con lo lejos que puedes llegar. Estar obsesionado con encontrar tu punto de quiebre y luego ir más allá. Así es como realmente podrás aprovechar el proceso de adaptación. Así empiezas a mejorar. Así es como empiezas a construir tu cuerpo y tu mente. Es ir más allá de tu zona de confort. Así es como te vuelves genial. Al final del día, nadie alcanzó la grandeza sentado, nadie se mantuvo relajado y se volvió extraordinario. Son únicas las personas que realmente lo logran. La única forma en que los seres humanos somos capaces de hacer cosas extraordinarias es yendo a ese punto de quiebre y superarlo. Pero tienes que encontrar qué es eso que tanto deseas o no habrá forma de hacerlo. Tienes que encontrar algo en ti en lo que realmente creas y estar dispuesto a esforzarte demasiado. Construir una historia no solo sobre quién eres, sino quién puedes llegar a ser. Y cuando esa narrativa sea tan convincente que te empuje hacia adelante, entonces tendrás el cambio que deseas en tu vida. Pero primero debes creer que puedes hacerlo. Tienes que ir allá afuera, tienes que presionar y trabajar. Pero para hacer eso, trabajar tan duro, hacer ese tipo de cambios, debes estar dispuesto a ponerte a prueba. Tienes que estar dispuesto a mirar en tu interior y descubrir quién eres realmente. Tienes que estar dispuesto a mirar fijamente tus deficiencias y también a superarlas. No puedes fingir. Realmente tienes que mirar tus resultados y si estás progresando como quieres. Y ahí es donde la mayoría falla, se mienten a sí mismos, quieren salirse con la suya, quieren ver si alguien está mirando. Pero la realidad es lo único que importa en esta vida. ¿Qué piensas de ti mismo cuando estás solo? No es campaña, no hay que convencer a nadie. Solo se trata de la credibilidad que has ganado contigo mismo o no. Y la cruda verdad es que la autoestima proviene de hacer algo digno. Viene de las cosas difíciles, del sufrimiento, de perseverar. Cuando todo se pone difícil debes saber lo que quieres y mantener ese rumbo, incluso cuando todo lo demás trata de derribarte. Así que construye eso, construye ese algo en tu vida, esa creencia. Grábalo en tu cabeza que puedes hacerlo y mantente dispuesto a atravesar el infierno para llegar al otro lado, para llegar a ser la persona que siempre debiste ser. No será fácil, pero seguro que es posible. La presión separa a los campeones de los contendientes, al primero del segundo. La presión separa a los más grandes de los grandes. La mayoría se derrumba bajo presión. Los ganadores prosperan bajo presión. Sin presión, no habría diamantes. Y sin presión, no habría personas extraordinarias. La presión saca a la luz a los más grandes entre nosotros. Sin desafíos, nunca crecerías. ¿No lo entiendes? Los retos te fortalecen. La competencia te hace mejor. Los retrocesos te hacen más sabio. Enfrenta tus retos. Escúchame.
Hay un dicho que debes grabar en tu cerebro. Si estás buscando a esa persona que cambiará tu vida para siempre, mírate en el espejo. Mira el espejo. Esa es la única persona que te salvará o lo arruinará. Tú eres la única alma en esta tierra que va a determinar tu valor. Tú eres el único que tiene el poder de decidir si excederás tu potencial o si nunca lo alcanzarás. Así que cuando lleguen los tiempos difíciles, cuando todo sea difícil, cuando estés estresado, cuando estés bajo una inmensa presión y sientas que no puedes soportarlo más, mírate en el espejo y reconoce que puedes. Puedes recibir un golpe más. La vida no te va a deprimir tan fácilmente. Tienes más dentro de ti. Tienes lucha dentro de ti. Tienes más. Y puedes salir de esta situación si decides que tienes que hacerlo. Aprende cómo. Y luego aplícalo. Aprende de aquellos que han estado allí antes. Sigue presionando hacia adelante, tomando acciones. Sigue presionando. Con el tiempo tus problemas desaparecerán si sigues avanzando. Sin presión, no hay grandeza. Si te escondes de los retos, nunca conocerás tu verdadero potencial. Debes resistir la presión, resistir la urgencia de rendirte, resiste las tentaciones, resiste las ganas de tomar el camino fácil. Enfrenta ese reto y declara: no voy a dar marcha atrás, no esta vez, nunca más. El nuevo yo morirá antes que rendirse. Eres lo suficientemente fuerte como para superar lo que sea que estés enfrentando. Encáralo, desarrolla esa fuerza mental, sigue levantándote cada vez que la vida te derribe al suelo. Sé persistente en la búsqueda de tus metas. Si quieres ser un diamante, debes sobrevivir a la presión como un diamante. Si quieres ser raro, tienes que hacer algo raro. Y eso es negarte a rendirte hasta que alcances la vida que debes tener. Eso es raro. Esa es la calidad de un diamante. Tienes que afrontar la presión. Mantente firme a través de la presión. Una vez que pases por todo eso, entonces habrás ganado. Los tiempos se ponen difíciles, renuncias o sigues adelante. Sigo adelante, yo persevero, me niego a parar hasta que alcance mi objetivo. Tienes que perseverar, si realmente lo quieres, lo harás. La persistencia abate la presión, la perseverancia la vence del fracaso. ¿Cuánto esfuerzo pondrás hoy para garantizar el futuro de tu familia? Para garantizar ese imperio que soñaste desde niño. La mayoría de ustedes afirman que trabajan duro pero están cansados. Oh, trabajo duro pero el éxito aún no llega. No, trabajaste hasta cansarte. Y eso no es igual a trabajar duro. Es lo duro que trabajas después de ello. Cuando te cansas, ahí es cuando comienza el verdadero trabajo. ¿Qué tan fuerte empujas cuando estás cansado? ¿Cuántas repeticiones te quedan cuando tu cuerpo te dice que no puede más? ¿Cuántas horas más te quedas cuando tu mente te dice no? ¿Cuántas veces puedes volver a levantarte después de que la vida te derrote una y otra vez? Si quieres algo mejor que el promedio, tienes que trabajar más duro que el promedio. Si quieres grandeza, tu esfuerzo debe ser mayor que grande. No es solo esfuerzo físico, es el esfuerzo que aplicas para aprender, el que aplicas para crecer, el esfuerzo que aplicas para encontrar soluciones. Se trata más de trabajar de forma inteligente que hacerlo difícil. El esfuerzo que pones para convertirte en una mejor persona, una persona más comprensiva. ¿Cuánto esfuerzo pones en ayudar a otros? ¿Cuántas vidas impactas a tu alrededor desde el esfuerzo hacia los demás? Tu calidad de vida depende de tu esfuerzo. No importa lo que signifique éxito para ti, sea lo que sea, requerirá tu esfuerzo. Si quieres ser un buen amigo, un buen padre, se requiere esfuerzo. Si deseas éxitos financieros o fuerza física, se requiere esfuerzo. Y si tu nivel de esfuerzo iguala tu nivel de resultados, no habrá errores. Da tu todo, cada día, cada minuto de cada día. Tu mejor esfuerzo en cada momento presente y te conducirá a tus mejores momentos futuros, sin errores. Da todo tu esfuerzo.
todo lo que tienes. ¿Qué haces cuando la montaña parece demasiado grande? Cuando el peso del mundo se viene encima. Cuando la carga es demasiado grande. Cuando la montaña parece imposible de escalar. ¿Qué haces cuando todo parece imposible? Es posible que estés pasando por algo en este momento. Puede ser frustrante. Puedes estar trabajando duro para cambiar y no ver ningún resultado. Es posible que hayas probado casi todo y nada ha funcionado. Puedes sentirte frustrado, pero no puedes renunciar, porque rendirte es la única manera de garantizar el fracaso. Rendirte es la única manera de garantizar el sufrimiento de no haberlo logrado. No importa cómo te sientas, sigue adelante. Cuando parece poco probable, cuando parece imposible, cuando parece que no hay salida, tienes que decirte esto. Día a día, un día a la vez, estaré más cerca. Paso a paso, un paso a la vez, estaré más cerca. Elección por elección, una elección a la vez, seré mejor. Si miro las grandes montañas que tengo por delante, es posible que nunca dé ese primer paso, pero si doy el primer paso y mi atención está siempre en el siguiente, y sigo dando esos pasos fuertes hacia adelante, pronto habré ganado tanta fuerza y tanto progreso que no me quedará más remedio que continuar y terminar mi viaje. Si enfrento mis desafíos día a día y mi enfoque está en mejorar cada día, no conquistando todo inmediatamente, solo mejorando cada día, mejoraré cada día. Con el progreso llegará el impulso, y los dos juntos con consistencia hacen grandes cambios. Si mi meta es estar más cerca de mi destino todos los días, ser más fuerte cada día, no pasará mucho tiempo para ver progreso. Y ese progreso creará confianza y fuerza para avanzar una vez más. Seré más fuerte cada día, estaré más cerca cada día. No te rindas, regálate un día de compromiso, un día de intención, un día de enfoque, un día donde te amas lo suficiente para tomar opciones poderosas que beneficiarán tu vida. Un día donde te importa lo suficiente tu vida para defender lo que realmente te importa. Un día donde tú eres lo suficientemente fuerte para decir no a todo lo que te hace sentir menos que la fuerza poderosa que eres. Un día. Solo un día. Conquista un día. Date el regalo de un día. Día a día, un día a la vez, estaré más cerca. Paso a paso, un paso a la vez, estaré más cerca. Elección por elección, una elección a la vez, seré mejor. No renunciaré. Sé que será difícil y sé que valdrá la pena. Sé que lo merezco y soy lo suficientemente fuerte para hacerlo. No importa lo deprimido que te sientas, puedes superar esto. Hazlo paso a paso, un día a la vez. Debilidad. ¿Tengo debilidad? No soy más que debilidad. No soy naturalmente fuerte, rápido o flexible. Ciertamente no soy la persona más inteligente del mundo. Me emociono por cosas estúpidas. A veces como malos alimentos, no duermo lo suficiente, pospongo y pierdo el tiempo. Me preocupo demasiado por cosas sin sentido y nada me es suficiente. Mi ego es demasiado grande, mi mente es demasiado pequeña, de vez en cuando atrapada dentro de sí misma. Ahora, no es todo lo que tengo que decir. También diré que la fuerza de una persona muchas veces es su mayor debilidad.
porque las debilidades pueden convertirse en fortalezas. No aceptaré que soy solo esto, y que eso es lo que estoy condenado a hacer. Estoy luchando. Siempre estoy peleando, batallando, raspando, pateando y arañando esas debilidades para cambiarlas, para detenerlas. Algunos días gano, pero otros días no. Pero todos y cada uno de los días vuelvo a levantarme y avanzo, con la mano empuñada, hacia el campo de batalla. Y peleo con todo lo que tengo para superar mis debilidades y esos defectos, mientras me esfuerzo por ser tan siquiera un poco mejor hoy de lo que fui ayer. Puedo decirte todo lo que he hecho. Lo único que no puedo hacer es esforzarme por ti. ¿Qué es lo que diferencia a una gacela de un león? La gacela solo sabe huir de algo. Y así son muchos de ustedes en la vida real. Harán lo que se supone que deben hacer, siempre y cuando sean empujados. Pero tan pronto como los dejen de presionar, se detendrán. Así que decide cuál es tu porqué. Debes preguntarte cuál es tu porqué. Lo que te motiva, lo que te empuja, lo que te impulsa. Cada oportunidad es la última oportunidad. Cada oportunidad es una oportunidad para responderte a ti mismo de nuevo. Todavía estoy nervioso. Hemos estado haciendo esto durante años. ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Por qué el día en que te contentas, el día en que dejas de evaluarte, el día en que dejas de crecer, el día en que dejas de mejorar, es el día en que mueres? Es el día en que la persona que está tratando de atraparte, te atrapará. No es necesario que te lo diga hoy si lo tienes claro. El dolor es necesario si vas a llorar. No llores solo para dejar de llorar. Llora para seguir adelante. No llores para rendirte. Ya tienes dolor, ya te duele. Ahora obtén una recompensa. Pelea, ve a lo grande. Y te diré que si peleas con todo lo que tienes, la mayoría de las veces no caerás en absoluto. Ganarás. Pero tienes que hacer que esa actitud sea parte de tu vida diaria. Haz la carrera de repetición extra, la milla extra, y por la ronda extra, tomar las decisiones correctas, dar la medida completa, hacerte más fuerte mental y físicamente, mantenerte siempre en juego y luchar con todo lo que tienes. Pelea contra la debilidad, contra el miedo, contra el tiempo y contra la decadencia. Pelea contra tus problemas, da todos los días todo lo que tienes, y cuando te enfrentes a un desafío, incluso a algo con lo que no creas que puedes ganar, o una situación en la que sabes que no puedes ganar, recuerda esto: no tienes nada que perder. Así que levántate, sigue adelante, sal en un resplandor de gloria luchando con todo. Tienes cada gramo de energía, cada gota de sudor, cada gota de sangre, hasta tu último aliento, y solo entonces puedes rendirte, puedes retirarte. Si vas a tener éxito en este juego, debes tener un guerrero dentro de ti. Tienes que saber que es una pelea de guerreros y tienes que ir a buscar esa pelea. La vida no va a ser fácil. Nadie te va a dar nada solo porque obtuviste un título. ¿Y crees que porque obtuviste un título y escribiste un libro, ya todos tienen que inclinarse ante ti? Eso solo es el primer paso en este juego. Las buenas personas no pueden soportar el nivel de alguien que ha esperado. Así que estás orando por la grandeza. Y surge un problema, y corres. ¿No entiendes que es resolver el problema lo que te vuelve rico? ¿No entiendes que cuando resolviste ese problema, resolviste algo que otras 2 millones de personas no pudieron resolver? Así que una vez que lo resuelves, resolver el problema te elevará. Cuanto más esperes, más procrastines. Estoy siendo sincero. Más tiempo esperas para empezar y esforzarte,
más tiempo te va a tomar llegar al otro lado y obtener esa recompensa. No hay nada de malo en la oportunidad. No estás dando 120%, das el 70%, das el 60%, das el 50%. Y no quieres hacer lo que estas personas hacen, que dan sudor, dan sangre, que ponen lágrimas. Quieres lo mismo que ellos pagaron, pero gratis. Y no es así. Se necesita tanto emoción como lógica para alcanzar tu máximo potencial y realmente dar todo lo que tienes para ir más allá de tus límites. Porque la emoción y la lógica alcanzarán tus limitaciones. Y cuando una de estas falla, debes confiar en la otra. Cuando simplemente no tiene ningún sentido lógico continuar, es cuando usas tu emoción, tu enojo, tu frustración, tu miedo, para presionarte, para empujarte a decir una cosa. No te detengas. Cuando tus sentimientos griten, ya has tenido suficiente y piensas que vas a derribarte emocionalmente. Supervisa esa emoción con lógica completa y fuerza de voluntad para decir una cosa. No te detengas. Lucha contra la debilidad de la lógica con el poder de la emoción. Y es en el balance de estas dos que encontrarás la fuerza y la tenacidad y las agallas para decirte que jamás me detendré. El mundo es un lugar horrible y desolado. Al menos si es eso en lo que te enfocas. Esta es la realidad. Conseguirás aquello en lo que te concentres. Y si eliges ver lo que está mal, si eliges ver que estás quebrado, si eliges ver todas las cosas que están mal, entonces todo será exagerado. Lo verás por todas partes. Si eliges ver lo feo en este mundo, literalmente serás enterrado en él. Pero si escoges ver lo bello, si eliges ver el potencial, si eliges ver las cosas que son correctas, de pronto estarás rodeado de todo eso. Y esta es una de esas cosas que no importa cuánto lo diga, la gente realmente no entiende el poder del enfoque. Si dedicas tu tiempo y energía a lo que decidas ver, el mundo cambiará. Hay literalmente una región de tu cerebro que determina si lo que estás viendo es bueno o malo, positivo o negativo, y puedes tomar el control de ello. Nada tiene que suceder por accidente, literalmente puedes dar forma al mundo ante tus ojos. Piensa en esto, el cerebro está envuelto en total oscuridad. La luz nunca ha tocado tu cerebro. Los movimientos del aire que pensamos como sonidos no llegan a tu cerebro. Todo llega a través de tus ojos, tus oídos, y se traducen en señales eléctricas y químicas, y a partir de eso construyes una realidad. Pero la verdad es que vives en una Matrix ahora mismo. Incluso si esto no es una simulación por computadora y realmente estamos aquí, tu cerebro crea una realidad y está determinada por lo que ves. Ahora la pregunta es, ¿cuánto de eso dejarás que suceda por accidente y de cuánto tomarás el control? Una vez que decidas tomar el control y comenzar a construir optimismo y positividad, sucederá que tendrás más energía para hacer las cosas porque crees que pueden ocurrir para ti. Y la fe es en última instancia lo más poderoso que puedes tener. Si crees que tu tiempo y atención serán recompensados, que tus esfuerzos van a resultar en una mejora, de repente no tendrás que preocuparte por estar bien, solo deberás preocuparte de cuánto tiempo y energía estás dispuesto a dedicar a algo. Una vez que uses esa ecuación, una vez que seas un eterno aprendiz, una vez que tu identidad y autoestima estén completamente envueltas en ser bueno, en llegar a ser grandioso, progresarás, porque no tropiezas con el autodesprecio. No tropezarás con odiar quién eres o de lo que eres capaz. No te preocuparás si naciste privilegiado. Una vez que salgas de esa trampa y empieces a pensar en tu potencial, pienses en lo que puedes llegar a ser, ahí es cuando el mundo se abrirá ante ti. Todo se reduce en lo que te enfocas. Así que debes tener mucho cuidado con lo que te permites ver. Y sí, eso es una elección. Y la pregunta que debes hacerte ahora mismo es, ¿qué elección estás tomando? ¿Qué cosas decides ver? ¿De qué creas tu mundo? Una vez que tomes el control de ese proceso, el potencial se volverá ilimitado. Pero primero, debes saber que todo comienza con el enfoque. Esta es la historia de la mayoría de las personas. Simplemente se rinden demasiado pronto. Dicen, quiero lograr mis sueños, pero nunca los ves luchar por ello. Dicen que lo anhelan demasiado, pero tan pronto como las cosas se ponen difíciles, los verás huir.
Déjame decirte algo. El mundo es una arena. O peleas y dominas, o te escondes y pereces. Y no me refiero a luchar físicamente. Me refiero a pelear por lo que realmente quieres. No malinterpretes mis palabras. No confundas el significado. No me refiero a peleas físicas. Esto no significa pelear contra otras personas. Se trata de pelear por tus sueños. Demostrando carácter, superando tus desafíos, peleando contra las voces negativas que te rodean y la negatividad dentro de ti. Da pelea ahora. Pelea por la vida que deberías tener. Cuando la vida te desafía, si no estás listo para pelear por tus sueños, nunca se cumplirán. Si no te enfrentas a tus obstáculos más difíciles, tendrás una muerte interna, causada por el arrepentimiento y la decepción. Nunca permitiré eso en mi vida. Yo soy el rey de la arena y nunca escaparé de los retos. Doy la bienvenida a la presión como un diamante prospero y brillo bajo presión. A cualquier obstáculo le digo que el mejor de los dos gane. De eso se trata todo para mí. Dar todo lo que tengo, porque en esta tierra tienes que ir tras todo lo que quieres y dar cada gramo de ti mismo para conseguirlo. Lo que quieres en la vida, puedes tenerlo, pero debes tener hambre. Solo aquellos que tienen hambre de resultados pueden comer en la mesa del éxito. Y no te preocupes, hay suficiente en la mesa para todos, pero no todos estarán presentes, porque la mayoría de las personas mueren de decepción. La mayoría de las personas esconden su verdadero potencial, nunca dan ni la mitad de lo que tienen dentro, y como resultado nunca obtienen ni la mitad de lo que podría ser su mejor vida. Por favor, por favor, por favor no dejes que ese seas tú. El mundo es una arena. Tú decides si peleas y dominas o te escondes y pereces. Cuando la vida te desafía, si no estás listo para luchar por tus sueños, nunca se cumplirán. No permitas que el arrepentimiento y la decepción entren en tu vida. Cuando la vida te desafíe, demuestra al mundo quién eres realmente. Éxito o fracaso, no importa. Vive con orgullo, sabiendo que nunca te rendiste. Vive con orgullo, sabiendo que realmente diste cada gramo de tu alma por el sueño de tu vida. No llegué tan lejos para hacer solo esto. Escucho a algunos decir cosas como cuando lo logre, cuando llegue a la cima. Seguiré trabajando duro hasta que llegue a la cima, hasta que alcance mi meta. Déjame decirte algo. No existe un final. Los ganadores nunca paran. Si alcanzas tu meta, busca una más grande. Si llegas a la cima de la montaña, encuentra otra más grande. Es el viaje, la continua búsqueda de crecimiento, la constante búsqueda de mejoría. Los retos son los que hacen la vida grandiosa, los que hacen una vida plena. No llegué hasta aquí para hacer solo esto. Cuando logre esta meta, buscaré más. No más cosas, más crecimiento. Constantemente impulsándome a ser mejor. No llegué hasta aquí para hacer solo esto. Llegué hasta aquí para ser lo suficientemente fuerte y seguir adelante. Para ser lo suficientemente bueno para impulsarme más duro. Estoy empezando. Este es solo el comienzo. Estoy orgulloso de mis logros, pero no significa que me conformaré con ellos. Orgulloso, pero nunca satisfecho. Orgulloso, pero siempre hambriento. Orgulloso y siempre preparado. Orgulloso, pero buscando más, buscando la grandeza. Un verdadero ganador no busca solo el título. Un verdadero ganador busca crecimiento, busca alcanzar la grandeza. Es el viaje, son los retos. No me digas que acabó, solo estoy calentando. Si el viaje no fuera desafiante, el destino no tendría valor.
Es el reto el que hace la grandeza. No puedes tener un atleta campeón sin tener grandes competidores a través del camino. No puedes tener al mejor de todos los tiempos sin campeones compitiendo en el camino. Es el camino, el proceso el que hace la grandeza. Si alcanzas tu meta, ponte una más grande. Si llegas a la cima de la montaña, encuentra una más grande. Si quieres ser el mejor, tienes que trabajar más que el resto. No es necesario decirlo. Los mejores trabajan más duro que el resto. Entrenan más, aprenden más, atraviesan más dolor, más fallos, más nos, más rechazos. Si tu oponente hace 10, tú haz 11. Si hacen 11, tú haces 12. Y si hacen 12, tú harás 13, 14, 15. Harás lo que sea necesario. Es verdad que algunos de los grandes tienen talento, pero nada de ese talento sería visto como grandeza si no se exigieran en su trabajo. Por otro lado, piensa en todos aquellos con poco talento que han creado magia con esfuerzo. El esfuerzo te conseguirá todo lo que quieras en la vida. Espíritu de pelea, de eso estoy hablando. Ese corazón que sabes que está dentro de ti. Solo debes dejarlo salir para seguir adelante cuando la vida te tenga en la lona. Cuando parece que todo conspira en tu contra para frenarte, para caer de nuevo. Pero tú dices no hoy. Tengo la fuerza para pelear de vuelta, el corazón para pelear a través de los retos y la determinación para sobreponerme a los obstáculos inesperados. Si quieres más que la mayoría, debes trabajar más duro que los demás, trabajar más inteligente que los demás, aprender más que los demás, levantarte una vez más que los demás. No hay un solo secreto para el éxito. Está en tu ética de trabajo, está en tu sacrificio, está en tu consistencia, está en mantenerte a pesar de los obstáculos. No es solo una cosa, lo es todo. ¿Tienes todo lo que se requiere? Una de las mejores cosas que puedes hacer en tu vida es cambiar tus palabras. Dije, una de las mejores cosas que puedes hacer en tu vida es cambiar tus palabras. Hay una escritura en la Biblia, en Proverbios, que dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. En otras palabras, tu lengua, tus palabras, tienen la capacidad de moldear tu mundo. Repito, tus palabras tienen la capacidad de moldear tu mundo. Puedes hablar muerte sobre tu vida, o puedes comenzar a usar palabras de vida sobre quién eres, y tienes que llegar a un lugar donde dejas de hablar muerte y comienzas a hablar vida. Tienes que llegar a un lugar donde tienes que dejar de hablar de lo que no tienes, y tienes que dejar de escuchar lo malo que alguien más te dice. Tienes que dejar de caminar sordo. Tienes que empezar a hablar vida. El mundo es el resultado de las palabras que has dicho. Cuando mires tu vida, te prometo que habrá una gran conexión entre la vida que vives y las palabras que has dicho. Y yo te reto, ahora mismo, si tienes que llegar a un lugar donde empiezas a hablar de lo que quieres ver, tienes que decir lo que quieres ver. Tienes que decir, quiero ser rico, quiero construir un legado, quiero estar saludable, quiero tener un buen matrimonio. Soy bendecido, soy favorecido, estoy sano, soy libre, soy victorioso, soy vencedor, he superado estos problemas, estoy libre de deudas, soy poderoso, soy una persona espiritual, soy un hombre bendecido, soy una mujer bendecida. Tienes que decir no lo que ves, sino lo que tú quieres ver. Cuando Dios en el Antiguo Testamento quería cambiar el destino de una persona, siempre cambiaba su nombre primero. ¿Sabes por qué? Porque tu nombre te dio tu identidad. Tu nombre te dio un propósito. Y si miras en la Biblia, cuando Dios estaba preparando para hacer algo en la vida de alguien en el Antiguo Testamento, a menudo cambiaba sus nombres. Porque Dios tenía que cambiar tu nombre para poder cambiar lo que decías de ti mismo. No eres tu viejo yo. Cuando Dios quiere llevarte a un nuevo nivel, tiene que darte un nuevo nombre porque eso te da un nuevo lenguaje. No quiero que te llames a ti mismo por tu antiguo nombre. Deja de llamarte a ti mismo como quien solías ser.
y comienza a llamarte a ti mismo como quien vas a ser. Ya deja de llamarte estúpido, deja de llamarte tonto, deja de llamarte enfermo, deja de llamarte miedoso, deja de llamarte así. Tú mismo tienes miedo de darle un alto a quien solías ser, pero ya no eres eso. Ahora mismo tienes que declarar: no me llamo por mi antiguo nombre, me llamo por mi nuevo nombre. Y mi nuevo nombre es: soy bendecido. Mi nuevo nombre: soy rico. Mi nuevo nombre es: soy saludable. Pero también mi nuevo nombre es: soy poderoso. Mi nuevo nombre es: estoy sano. Dios dice, si quieres ver exactamente lo que quieres, tienes que decirlo con autoridad. La Biblia relata que Jesús estaba en un barco, y cuando estaba en ese barco había una tormenta, y la tormenta estaba feroz. Los vientos soplaban y las olas rugían, y había relámpagos, y era tan fuerte la tormenta que los discípulos pensaban que iban a morir. Y yo quiero hablar ahora mismo con alguien que siente que está en una tormenta en su vida. Te sientes asustado por la vida. Sientes que las olas de la vida están tratando de revolcarte. Quiero hablar con alguien que sienta que está en medio de una tormenta en este momento. Una tormenta financiera por delante, una tormenta racional. Acabas de recibir la peor noticia en tu camino. Las cosas de la vida que pensaste que se suponía que iban a pasar, no pasaron. Pensaste que estarías en un lugar diferente ahora, y no lo estás. Miras tu edad y dices, no puedo creerlo. Pensaba que estaría en un lugar mejor. Durante la tormenta, tus hijos están enojados contigo porque no tienes la relación que quieres tener. Pero quiero contarte lo que hizo Jesús cuando vio la tormenta. La Biblia dice que se levantó y los discípulos se levantaron gritando que haga algo. Jesús, ayúdanos por favor. Jesús, ayúdanos a prepararnos para morir. Y déjame decirte lo que hizo Jesús. Jesús no lloró, Jesús no se quejó, Jesús no se enojó. La Biblia dice que Jesús miró a la tormenta y dijo: ¡silencio! ¡Cállate! Y cuando le habló a la tormenta, todo volvió a estar tranquilo. La Biblia dice que Jesús no se quejó por la tormenta. La Biblia dice que Jesús le habló a la tormenta. Y es por eso que quiero hablar con la persona que está padeciendo cada problema que tiene. Por lo que está mal, por lo que falló, lo que salió mal y cómo es que todo parece estar tan jodido. Necesito que me hagas un favor. Deja de hablar sobre tu tormenta y empieza a hablar con tu tormenta. Eso es correcto. Deja de hablar sobre el cáncer y empieza a hablar sobre cómo dejarlo. Deja de hablar sobre la depresión y comienza a hablar con la depresión. Tienes que mirar tu depresión y decir: depresión, tienes que salir de mi vida. Tienes que salir de mi casa porque este cuerpo no te pertenece. Esta mente no te pertenece. Tienes que dejar de hablar sobre la enfermedad y tienes que empezar a hablarle a esta enfermedad y decirle: enfermedad, sal de mi vida. Deja de hablar de lo mal que está el trabajo, de lo atascado que estás con el trabajo. Tienes que levantarte cada mañana y decir: mi trabajo es genial, mi trabajo es bueno, mi trabajo está bendecido y estoy en la cima. Solo sé que esta oficina se va a llenar de las mejores cosas. ¿Y sabes por qué? Porque dejaste de quejarte y comenzaste a hablar a la vida sobre ello. Ya deja de hablar sobre lo que no tienes. Deja de hablar de pobreza y empieza a hablar con la pobreza. Y di: pobreza, no eres bienvenida en mi vida. Pobreza, es más, no eres bienvenida en mi casa. Te coronaste propietario de ti mismo. Ahora eres el propietario de tu vida y tienes el derecho de entregar una notificación de desalojo a cada cosa mala de tu vida que no debería estar ahí. Yo te reto a que entregues una notificación de desalojo al cáncer y decirle: tú no perteneces aquí. No tienes por qué estar en este cuerpo. Vete, porque soy el propietario de mi vida. Y habla con tu tormenta y comienza a decirle algo diferente. Si quieres ver algo diferente, tienes que decir algo diferente. A cualquiera de nosotros nos encanta leer sobre motivación. A muchos de nosotros nos encanta escuchar sobre motivación. No puedes simplemente escuchar motivación. Tienes que decir que te encanta escuchar motivación. No puedes simplemente escuchar motivación. Tú tienes que hablar motivación. Ya lo sabes, di lo que digo yo.
No lo escuches por escuchar. Tienes que decir lo que estoy diciendo ahora mismo. Yo estoy ganando. ¡Vamos! Estoy superando esto. Estoy superando este problema. Voy a atravesar esta montaña. Voy a llegar a mi destino. Voy a ver mi promesa hecha realidad. Voy a llegar a mi futuro. Voy a construir mi legado. Voy a encontrar a esa persona especial. Voy a conseguir ese título tan anhelado. Voy a comprar esta casa. Lo que yo digo, voy a hacerlo. Y no solo estoy escuchando, yo lo voy a hablar en mi vida. Porque mis palabras tienen el poder para cambiar mi vida y todo mi mundo. ¿Qué tal si te dijera que tienes la oportunidad de crear al mejor tú que haya existido? El mejor tú que haya existido. ¿No te emociona eso? La posibilidad de crear tu mejor yo, tu mejor cuerpo físico, tu mejor situación financiera, la mejor versión que alguna vez has sentido en ti, la mayor alegría que jamás hayas experimentado. Por supuesto que esto no es una idea al aire. Todos nosotros, incluido tú, tenemos esa oportunidad. Tú puedes crear al mejor tú, en cualquier área. Seguramente eso te emociona, ¿no? Si eso no te emociona, la idea de crear tu mejor yo a través de tu propio trabajo, si eso no te emociona, nada lo hará. El orgullo que sentirás al crear tu mejor versión nunca puede llegar a través de limosnas. Debes ganarlo. Y tú puedes hacerlo. Debes decidir que es hora. Tienes que ser importante para ti. ¿En qué área o áreas experimentas dolor? ¿Qué área de tu vida no es un reflejo de los estándares por los que vives? ¿Qué área te hace sentir decepcionado o avergonzado? Piensa en lo más lejos que has llegado en esa área y después piénsate alcanzando un nivel más alto. Esa es una decisión y requerirá trabajo, pero puedes hacerlo y valdrá la pena. Emociónate con tu vida, emociónate con la posibilidad de en quién te convertirás. Haz lo que sea necesario para lograrlo, gánatelo y luego disfruta del orgullo de alcanzar la victoria. ¿Y si te dijera que cada desafío que has enfrentado es solo un obstáculo enviado para desarrollar carácter? Y ese carácter, si lo desarrollas, te llevará a tu mejor vida. ¿Y si te digo que esos problemas están ahí para hacerte más fuerte? ¿Y si supieras que esos problemas, los momentos más difíciles de tu vida, fueron enviados para que descubrieras quién eres realmente? ¿Enfrentarías esos retos de manera diferente, sabiendo que te harán más fuerte? ¿Te enfrentarías a esos problemas de manera diferente si supieras que todos son parte del plan? La realidad es que son parte del plan, si eliges verlo de esa manera. También podrían ser una carga, una maldición, la forma que tiene la vida de destruirte, triste e injusto, si eliges verlo de esa manera. Una perspectiva conduce a una vida miserable y la otra conduce a una vida que puede traspasar cualquier cosa. Una perspectiva es para luchar contra la vida, también conocida como luchar contra lo que es una locura. No puedes cambiar lo que pasa y no puedes cambiar el universo, pero puedes cambiar tu perspectiva. Piensa en cada dificultad que has enfrentado. Piensa en los desafíos más difíciles, los que realmente duelen. Cualquiera de ellos te llevan a algo mejor. Tal vez una ruptura dolorosa que fue una mierda en tu vida, pero que te llevará a una mejor pareja. Tal vez si eso no hubiera sucedido, no tendrías los hijos que tienes hoy. Tal vez te despidieron o no obtuviste ese trabajo, pero te llevó a uno mejor, o a esa idea que inició tu negocio.
Tal vez estabas tocando fondo en una inmensa presión financiera, por lo que tuviste que encontrar una manera de hacerlo posible. Y lo hiciste. Eso construye carácter. Tal vez alcanzaste tu límite físicamente y estabas enfermo y cansado de estar enfermo y cansado. Así que cambiaste todo y te pusiste en la mejor forma de tu vida. El dolor frente al espejo te obligó a ser mejor. Todos podemos apuntar a un momento desafiante en nuestra vida que nos hizo mejores. No luches contra los desafíos. Levántate a ellos. Te harán más fuerte. Te harán mejor. Sigue avanzando. Sé que quieres cambiar. Sé que quieres algo mejor. Pero déjame decirte algo que ya sabes. Nada va a cambiar. A menos que tú cambies. Si quieres cambiar, si realmente quieres cambiar, necesitas hacer una declaración. Una declaración que dice, no más. Una declaración que dice, nunca más. Una declaración que dice, hoy todo será diferente. Si te tomas en serio el cambio, harás esa declaración. Y no una declaración de palabras, es una declaración de acciones. Absolutamente nada va a mejorar, a menos que tú mejores. No hay planeta en el que la situación de tu vida cambie mágicamente sin cambiar tú mismo primero. Pero ese es el problema del mundo de hoy. Todo el mundo está esperando que su situación mejore antes de mejorar ellos mismos. Cuando esto pase, seré mejor. Si solo pasara esto, entonces mi vida sería mejor. Déjame decirte que ha pasado el tiempo de espera. Si quieres una vida mejor, requiere un esfuerzo mayor de tu parte. Haz hoy un día de declaración. Haz de hoy un día de declaración. Un día de declaración es donde haces una afirmación clara. No solo a través de tus palabras, no solo a través de una declaración o intención, sino a través de tus acciones. Declara, esto es lo que soy ahora. Quien se presentó antes de este día está muerto, avanzando. Este soy yo. A partir de ahora, este soy yo. Estos son mis nuevos estándares. Y no me conformaré con nada menos que este nuevo estándar. Soy lo suficientemente fuerte para decir no a las tentaciones. Y no es porque sea disciplinado, sino porque eso es lo que nunca he sido. La disciplina requiere fuerza mental y es posible que la tengas. Pero cuando cambias tu identidad, no necesitas fuerza mental. Cuando cambias la forma en que te ves a ti mismo, no necesitas fuerza mental. Simplemente actúa como la persona que sabes que eres. Esta es tu nueva identidad y quién eres es más importante que todas esas insignificantes distracciones. Quién eres es más importante que todas esas opciones fáciles. Tienes que cambiar cómo te ves a ti mismo. Ya no eres ese alguien que espera que las cosas cambien. Ahora eres alguien que sale y hace que el cambio ocurra. Cambia lo que crees sobre quién eres. Quién eras se ha ido. ¿Quién eres ahora? Declara hoy. No lo hagas solo en un área. Hazlo en todas, física, espiritual, emocional. Esto es lo que soy ahora. Esta es mi nueva identidad. No tengo miedo a decir no cuando lo necesito, porque sé lo que es importante para mí. Lo estás haciendo. Estás creando una nueva identidad a través de tus acciones. ¿Qué declaración necesitas hacer en tu vida? ¿Cuál es esa área que debes cambiar en tu vida? ¿Necesitas mejorar tu dieta? Tal vez hagas una declaración al tirar todos tus alimentos favoritos no saludables. Tíralos a la basura, porque sabes que ya no quieres ese veneno en tu cuerpo. Tal vez fortalezcas tu declaración afirmando sobre tu familia o amigos. Es el día de declaración. ¿Qué es lo que tú harás hoy
para declarar todo. ¿Qué es lo que harás para sorprender a todos hoy? A todos, incluyéndote a ti mismo. Esfuérzate en una y más áreas, más allá de donde has estado antes. Establece tu mejor marca personal. Contacta a 5 personas más de lo habitual. Lee durante 1 hora más. Medita otra vez. Corre 1 kilómetro extra y luego, si aún queda combustible en el tanque, corre 1 más. Hoy es el día de declaración. Ahora me dirás, ¿quién eres a partir de este momento? Declara hoy. El viejo yo se ha ido. Se fue para siempre. Este es el nuevo yo. El nuevo yo tiene nuevos estándares. Estos son mis nuevos estándares y vivo según ellos. No necesito fuerza mental para decir no a las opciones fáciles, porque sé quién soy. Conozco mis objetivos. Tengo claro todo sobre lo que quiero y no pararé hasta que lo consiga. No me intimidaré ni un día. Ahora sal y haz una declaración. Es muy importante comenzar el día con una victoria. La sensación positiva que ganas al comenzar el día con una victoria transfiere un impulso positivo a todo lo que haces durante el día. Así que comienza el día en control de tu mente, programándote para hacer las cosas que te ponen en control. Entrena tu cerebro para pasar por los procesos que funcionan para ti. Meditación, gratitud, entrenamiento físico, oración, cualquier proceso que funcione para ti. Pasará entonces que estarás en control durante el día. Sin importar lo que pase, tendrás el control. Podrás controlar tu mente. Y si logras hacer eso, controlarás tus reacciones. Y cuando controlas tus reacciones, puedes encontrar una solución a cualquier problema. Imagina comenzar cada día con esa fuerza. Comenzar todos los días con varias victorias. Despertar temprano y levantarte con pasión porque la noche anterior estableciste una intención para todas estas cosas que harás y que te emociona lograr hoy. ¿Estás listo para comenzar? Le dices a tu cerebro, estoy a cargo esta mañana. Para evitar envenenamiento del cerebro o hábitos inconscientes como levantar el teléfono o revisar tus emails, le has dicho al cerebro, eso puede esperar. Ahora mismo estoy programando mi mente para un mejor futuro. Estoy creando mi mejor yo, ahora mismo. Con solo hacer eso, ya has ganado. Estás en control y eso es una gran victoria. A continuación puedes meditar, liberar cualquier estrés en tu cuerpo, otra victoria. Quizás entonces pasarás 5 minutos escribiendo y sintiendo todo y a todos con los que estás realmente agradecido de tener en tu vida ahora mismo. Otra victoria enorme que trae tanto poder a tu día. Han pasado solo 25 minutos en la mañana, la mayoría aún está dormida y tú ya obtuviste 3 victorias. Quizá entonces rezarás, leerás o establecerás una intención para el día. ¿Cómo te quieres sentir? ¿Cómo quieres interactuar con los demás? ¿Qué quieres lograr? ¿Y quién quieres ser hoy? Otra victoria. Tal vez entonces logres entrenar duro. Quién sabe, incluso podrías llegar un poco más lejos. Puedes ir un poco más lejos de lo que nunca has estado, más rápido que nunca. Hacer más que lo que has hecho, ir más lejos, hacer algo que nunca has hecho. ¿Cómo puedes impulsarte a sentir orgullo esta mañana? Así es como creces, llegando continuamente a otro nivel. Otra victoria, quizá más de una. Tal vez ahora te vayas a casa y te duches con agua fría. Recuerda a tu cerebro quién está a cargo hoy. Tú lo estás. Tu cerebro dice, esto es una locura, no quiero hacer esto, pero has investigado y sabes que es bueno para ti. Ganas la batalla mental y reclamas otra victoria. Ahora estás listo para comenzar el resto de tu día, pero no eres la misma persona que lo comenzó hace solo 1 o 2 horas. Ya eres una persona diferente, mejor y más fuerte. Comienza el día como todos deberían, ganando. Tu mente es fuerte y eres más fuerte que ayer, más fuerte que cuando comenzaste este día. Imagina hacer esto todos los días. Crecimiento, expansión, imagina la calidad de vida que tendrás. Esto es lo que hacen los ganadores. Empiezan el día en control. Empiezan con una victoria y pueden ganar la vida de su elección. ¿Qué dices? ¿Te unes? La pregunta que debes hacerte es,
¿Estoy dispuesto a sacrificarme para obtener los resultados que deseo en el futuro? Las personas exitosas en este mundo logran grandes cosas porque pueden retrasar la gratificación inmediata. Se trata de tener el coraje de decir no a las cosas que te dan placer inmediato, pero dolor a largo plazo. También de tener el coraje y la disciplina para decir sí a las cosas que te dan dolor a corto plazo, para obtener beneficios a largo plazo. El dolor de hoy es el orgullo del mañana. Es tomar decisiones que apestan todos los días, aunque sean difíciles, porque sabes que te harán más fuerte. Toma esas decisiones que fortalecen tu mente hasta el punto en que esas decisiones se sientan bien. Es más sencillo posponer la alarma y dormir hasta tarde, pero eso te hará más fuerte mañana. La elección más difícil es salir de la cama. Ir al gimnasio es doloroso, hacer ejercicio lo es, pero te hace más fuerte. El dolor de hoy es el orgullo del mañana. La comida rápida, el chocolate, las bebidas azucaradas, todas te dan placer inmediato, pero no te hacen más fuerte, te debilitan. Es más difícil decir no a esas cosas. Pero elegir mejores opciones en el momento te hará más fuerte en el futuro, física y mentalmente. Dolor a corto plazo, ganancia a largo plazo. Nadie ha llegado a ningún lugar en la vida sin mostrar gran autodisciplina. Nadie en este planeta jamás ha llegado lejos sin tener una gran autodisciplina. Si no estás dispuesto a sacrificarte hoy por un mejor futuro, nunca tendrás ese orgullo mañana. La autodisciplina es el orgullo propio. No hay mejor sentimiento que saber que tú creaste tu mejor versión. No hay mejor sensación que mirarse al espejo y decir: yo construí esto, yo creé esto, me sacrifiqué por esto, trabajé para esto y estoy orgulloso de esto. Siéntete orgulloso del trabajo que haces, siente orgullo de la persona que eres ahora. Eso es especial, pero solo podrás experimentarlo si tienes autodisciplina. Podrás experimentarlo si tienes el coraje de decir no a todas esas cosas tóxicas, esas tentaciones que llenan un vacío ahora, pero crean un hoyo profundo más adelante. Tienes que decir no a todo lo que te lleve más lejos de donde quieres estar y decir sí a todo lo que te acerque a donde debes estar. No importa lo difíciles que sean esas decisiones en el momento, demuestra ese coraje, muestra esa fuerza. Tu visión futura, tu futuro yo, tiene que valer mucho más que las decisiones débiles del momento. No importa si aún no has podido hacerlo. ¿Qué vas a hacer ahora? Todas esas pequeñas elecciones todos los días se suman para crear un tú más fuerte. Y de eso se trata todo. Opciones de calidad constante que se suman a una mejor vida. Tu dolor hoy será orgullo mañana. El coraje de hoy será tu orgullo mañana. Fuerza hoy, orgullo mañana. Sacrificio hoy para un mejor mañana. Sé fuerte hoy para que tengas orgullo mañana. Sé fuerte hoy para ser más fuerte mañana. Sé disciplinado hoy para tener orgullo mañana. Sé disciplinado hoy para ser más fuerte mañana. No pienses en lo que es fácil ahora. Piensa en lo que hará tu vida más fácil en el futuro. Si siempre haces lo que es fácil ahora, tu vida será difícil en el futuro. Si siempre haces lo que es difícil ahora, tu futuro será más fácil. No necesitas sacrificar nada que te brinde alegría a largo plazo. Eso es lo que la mayoría de la gente no entiende. Solo necesitas renunciar a las cosas que te hacen daño, todas las cosas que te hacen más débil. Ten el coraje de renunciar a ellas. Tu yo futuro te lo está suplicando. Así que pregúntate todas las mañanas: ¿quién quiero ser hoy? ¿Las acciones que tome hoy me llevarán a sentir orgullo mañana? Al comienzo de cada día, pregúntate: ¿las decisiones que tome hoy me harán más fuerte mañana o más débil? ¿Seré mejor o me sentiré decepcionado? Si te equivocas, recuerda que este es un juego a largo plazo. Este es un juego de coherencia. No deberías castigarte. Si tienes 4 días fuertes de 7, eso es una victoria. La próxima semana puedes aumentar a 5, la siguiente a 6, y con el tiempo, tu intención consciente de mejorar cada día
se convertirá en un hábito y tomarás acciones que te harán mejor todos los días. No permitas que un mal día arruine tu futuro. No dejes que un mal día arruine tu semana. No dejes que tu pasado defina tu futuro. Debes volver al camino. Cada día que te dedicas a ser mejor es un voto hacia un futuro mayor para ti. Cuantos más votos obtengas, mayores serán tus posibilidades de victoria. Cada voto es una victoria en sí. En todo momento pregúntate, ¿esta decisión me hará más fuerte mañana? Toma las decisiones fuertes. Como dijo Bruce Lee, la clave para la inmortalidad es primero vivir una vida que valga la pena ser recordada. Conozco a muchas personas que luchan con su autoestima y me gustaría que existiera una forma simple para decir que es suficiente con estar vivo, que ser persona te hace valioso y te dará la autoestima que deseas. Pero también sabes que eso no es suficiente. Al final del día sabes que tienes que ganar esa autoestima, tienes que decidir cómo será tu vida que valdrá la pena ser recordada. ¿Cómo será esa vida que te dará el sentido de ti mismo? ¿Qué es lo que vas a hacer para ganarte eso? Porque debes ganarlo. No hay forma de tropezar y andar a tientas por la vida esperando que de alguna manera algo llegue y te haga sentir bien por dentro. Y al final del día eso es lo único que importa, cómo te sientes contigo acerca de ti mismo. Cuando no hay distracciones, no hay ruido, cuando no hay nada más que el sonido de tu propia voz en tu cabeza, ¿qué es lo que te dices? Crees en ti mismo, sabes que puedes hacerlo, has trabajado duro, porque lo importante es convertirte en alguien a quien tú respetes. No importa lo que piensen los demás, podrías tener el amor y la adoración de todas las personas de este planeta y aún así odiarte a ti mismo. Ese es el punto. Lo único que importa es lo que piensas de ti. Y la única forma de conseguirlo es llegar a esa vida que vale la pena, que crees que es digna. Esforzarte es hacer las cosas difíciles, mirar lo que realmente quieres y ser honesto contigo mismo. ¿Qué es lo que quieres? Si supieras que no fallarás, ¿qué harías? ¿Realmente estás persiguiéndolo? ¿O tienes miedo de lo que piensen otros? ¿Tienes miedo de fallar? ¿Te preocupa avergonzarte a ti mismo? ¿O te preocupa alcanzar gloriosas alturas solo para caer? ¿Son esas las cosas que gobiernan tus decisiones? ¿Son esas las cosas que te mantienen pequeño? ¿Es eso lo que dicta la vida que vives? Porque si lo son, eres esa persona que no importa cuánto te amen los demás, nunca te amarás a ti mismo. Porque en tu corazón sabes que podrías ser más, y hay algo en todos los seres humanos que nos empuja a ser lo mejor que podemos ser. Alguna vez escuché que el infierno es conocer a la persona que podrías haber sido al morir, y darte cuenta que ni siquiera eres la sombra de ella, y que el cielo es conocer a la persona que podrías haber sido y simplemente verte a ti mismo. Y si eso es cierto, si ese es el significado de todo, entonces el dinero, la fama, el reconocimiento y la adulación del mundo no significa nada. Lo que importa es trabajar en tu propio potencial y lo que haces con él. ¿Sabes reconocerlo? Esa es la obsesión de mi vida. ¿Cuánto del potencial latente en mí puedo de verdad manifestar en algo tangible? Recuerda, las habilidades tienen utilidad. La única razón para mejorar es hacer algo con ello. Crear algo con ello. Podría ser una canción, un edificio o un hijo. Es crear algo que te importe. Y si lo haces, al hacerlo, podrás convertirte en la mejor versión de ti mismo. Entonces, realmente vivirás una vida que vale la pena ser recordada. Imagínate que siempre te salieras con la tuya. Sin luchar, sin trabajar duro, sin retos, sin necesidad de esforzarte. Algunos de ustedes dirán, ¡wow! ¡Qué genial sería! Pero la realidad es, serían débiles, porque jamás pasarían por nada que los fortalezca. No puedes creer sin luchar. No puedes desarrollar fuerza sin resistencia, sin desafiarte, sin pelear. El dolor es tu amigo. Tal vez no para el momento, sino para la evolución de tu alma. Para tu beneficio a largo plazo, para convertirte en un ser humano más fuerte. El dolor es tu amigo.
Si no tuvieras malos momentos, si no tuvieras luchas, si no tuvieras desilusión, no podrías tener fuerza, ni valor, ni compasión. ¿Cómo es posible que esas cualidades estén hechas del dolor y el esfuerzo? Si estás pasando por algo doloroso en tu vida, es porque eres lo suficientemente fuerte para manejarlo. Te dieron esta vida porque eres lo suficientemente fuerte para vivir, porque eres lo suficientemente fuerte como para atravesarlo y salir victorioso, para inspirar a otros a que te miren y digan, ¿lo hizo? ¡Realmente lo hizo! Yo también tengo la fuerza para hacerlo. Eres más fuerte de lo que crees que eres y sobrevivirás a todo lo que venga. Hasta este punto sobrevivirás a lo que se avecina, pero la próxima vez que lleguen los retos, no quiero ver que te quejes ni maldigas a los cielos. Lo sé, fue seguro por una razón, y una lección podría ser para hacerte más fuerte. Podría ser para enseñarte paciencia. Podría ser para que demuestres a los demás tu espíritu, porque para todo hay una razón. Así que no te rindas. Tienes un propósito en este mundo y solo lo encontrarás si sigues adelante y continúas creciendo. Tu lucha es parte de tu historia. La lucha que alguna vez tuviste se convirtió en la persona que eres hoy. Tu lucha es tu vida. Tu lucha es tu regalo. Veo a mucha gente mirar la lucha como si fuera algo malo. Tu lucha será el regalo que enamora al mundo. Nadie quiere escuchar la historia del hombre al que siempre le fue bien sin esforzarse, sin tiempos difíciles. Lo que la gente quiere escuchar son las historias de hombres y mujeres que perduran. El dolor se convierte en la lucha y de nuevo quieren que la gente sienta, lo siento por ti o por la gente que te admire. ¿No quieres ser una lección? Porque las lecciones nacen en el vientre del camerino. Solo hay una película de ficción, pero la realidad es la lucha. La realidad es la lucha para tomar la lucha. Porque todo el tiempo que pensabas que tu lucha te estaba frenando, así fue. Realmente tienes las herramientas para convertirte en uno de los más grandes. Y sin dudarlo, sin culpar a los demás, porque los problemas estaban teniendo tu vida. Es un nuevo día. Este es mi boleto de ida a mis sueños. Tu lucha es tu regalo. Tu lucha es tu vida. ¿De qué soy capaz? ¿De qué soy realmente capaz? Cuando llegue al final de mi vida, quiero estar seguro de que no dejé nada sobre la mesa. Quiero saber que di mi corazón y mi alma para alcanzar mi verdadero potencial. ¿Es posible alcanzar tu potencial? Verás, la barrera siempre se mueve. Cuando conquistas la montaña más grande de tu vida, te das cuenta de que eres capaz de escalar más alto y siempre habrá una montaña más grande que escalar. Cada vez que alcanzas el siguiente nivel, creces. Y cada vez que creces, tu potencial cambia. Después de conquistar cada meta, descubres que lo que ahora eres capaz de hacer cambia. Tienes más fuerza para conquistar montañas más altas. Si vas a alcanzar tu verdadero potencial, tienes retos mucho mayores que enfrentar. Hay una cantidad limitada de montañas para escalar, porque tu crecimiento es ilimitado. Y debido a que tu crecimiento es ilimitado, eso significa que tu potencial también es ilimitado. Es como un videojuego con una cantidad infinita de niveles. Cada vez que dominas un nivel, desbloqueas otro nuevo nivel, un nuevo reto, un nuevo tú, para asumir ese reto. Esto nunca termina. Es un viaje sin fin de conocimiento y expansión. Tu crecimiento es ilimitado en cada área. Ahora pregúntate, ¿puedo mejorar mi salud? ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer ahora para hacer esos cambios y poder alcanzar el siguiente nivel en mi salud? Porque la nueva energía que obtendré de una mejor salud también me ayudará a pasar al siguiente nivel en otras áreas. ¿Pueden mejorar mis relaciones? ¿Cómo puedo mejorar mi comunicación, mi presencia o cómo trato a los demás? ¿Cómo puedo construir mejores relaciones? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo aprender?
¿O cómo comprometerme ahora para mejorar esa área de mi vida? ¿Pueden mejorar mi salud mental y mi propia imagen? ¿En qué puedo trabajar todos los días para asegurarme de que mi conversión interior y mi autoestima sean mejores? Porque cuanto mejor me sienta sobre mí, mejor me mostraré al mundo. ¿Puedo mejorar mi conocimiento? ¿En qué áreas? ¿Qué puedo aprender que mejorará mi futuro? ¿Qué nuevas habilidades puedo aprender que me acerquen a mi potencial? ¿Mi negocio o mis finanzas, cómo pueden ser mejores? ¿A qué puedo comprometerme, aprender o estudiar para asegurarme de que mis ingresos continúen aumentando a nuevos niveles? De eso se trata. Tener 0 arrepentimientos. Y no puedes arrepentirte si entregaste cada gramo de tu alma mientras estabas vivo en este planeta. Cada área se puede dominar. Así que voy a dominar cada área. ¿Por qué conformarme solo con tener un pedazo del pastel? Estoy cocinando todo. Así que voy a disfrutarlo todo, pieza a pieza, hasta que mi alma esté llena. Y nunca estará llena hasta el final de mi vida, cuando me mire al espejo y pueda decir honestamente: di todo para hacerlo mejor y estoy orgulloso de lo que me he convertido. Hasta ese día no pararé. No sé si es posible alcanzar todo mi potencial, pero moriré tratando de averiguarlo. Quiero saber cómo sería mi vida si diera todo lo que tengo para mis metas y sueños. No solo un día, todos los días. ¿Qué pasaría si me automejoro cada día? No solo un día, todos los días. ¿Qué pasa si crezco todos los días? ¿Y si aprendo una nueva habilidad cada día? Una nueva pieza de conocimiento que podría utilizar para beneficiarme en el futuro. ¿Qué tan grande podría llegar a ser? Hazte esa pregunta. ¿Qué tan grande podría yo llegar a ser? ¿Qué áreas de mi vida podrían ser las mejores que jamás hayan existido? ¿A qué me podría comprometer ahora mismo para estar absolutamente seguro de que estoy esforzándome por alcanzar mi máximo potencial? Quiero que hagas ese compromiso hoy. Esfuérzate, haz lo que debes hacer para asegurarte de llegar al final de tu vida sin arrepentimientos, sabiendo que no dejaste nada en la mesa, sabiendo que diste todo para alcanzar tu verdadero potencial. In my mind, I'm always the best. Es hora de afrontar alguna adversidad. Mira a tu alrededor. Estás aquí ahora, en un tiempo presente de grandeza. Me quedo aquí y te miro a los ojos, te veo y siento el espíritu de un guerrero. Siento el espíritu de un gladiador. No has llegado tan lejos para rendirte. No has sacrificado horas, días, meses para probar la derrota. Tienes el espíritu del guerrero en tu alma. Tienes mentalidad de guerrero. Y se lo debes a tu hermano y a los que están junto a ti. Yo quiero que te enfoques. Levanta la mirada, concéntrate. Durante los próximos meses de tu vida, todo será más difícil. Vas a cometer errores, pero también vas a tener la oportunidad de corregir esos errores y recuperarte de esos errores. Cuando te caigas, vuelve a subir con más fuerza. ¡Elévate! Es por eso que este es el mejor juego del mundo. Tienes la oportunidad de entrar al estadio. Tienes el privilegio, el honor de competir por la lealtad de tus hermanos, con los que has entrenado duro para este día, tus hermanos del pasado y, lo que es más importante, tus hermanos del futuro. Hoy tienes la capacidad de mostrar tu talento y habilidad. Se lo debes a tus entrenadores, se lo debes a tu equipo, te lo debes a ti mismo. El esfuerzo es algo que controlas. Tú puedes esforzarte en cada jugada. No tienes que ser la persona más talentosa en el campo.
Pero te prometo que si te esfuerzas al máximo, harás mejores jugadas de manera más consistente que nadie. No importa cuál sea tu nivel de talento. Tienes el corazón de un león. Tienes que estar dispuesto a sacrificar todo en cualquier momento de este juego. Yo te prometo que todo va a salir como tú quieres en cada partido. Yo sé que será así. Por supuesto que será así. Aunque se supone que sea difícil. Y probablemente lo será. Cualquier cosa que venga rápido y fácil te dejará de la misma manera. No crecerás. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando estés en tiempo de juego? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por la grandeza? Es en este juego que estás a punto de jugar. Este campo que estás a punto de pisar. Tú tienes las llaves para cambiar tu vida para siempre. La vida de tu mamá. La vida de tu papá. Tus hermanas, hermanos, niños. La vida de todos. Si tú estás dispuesto a hacer el sacrificio de ser grande, ser en verdad grande. Es simple, pero no fácil. La visión se presenta ante ti. Haz tu trabajo de verdad. Cuando llegue el momento de jugar, solamente hazlo. Todos están a punto de ver de qué estás hecho. Si tu corazón bombea, si hay agua helada en tus venas, ve por todo, campeón. ¡Vamos, campeón, levántate! Los ganadores no ponen excusas. Nosotros hacemos el trabajo. Y es hora de entrar a ese campo y hacerlo. Mira a tus hermanos a los ojos. Míralos. No tienes que decir una sola palabra. Solo míralos a los ojos y ve cómo arde ese fuego. Entrega a tus hermanos tu alma para que sepan que tú los respaldas. Ellos también te respaldarán porque es un honor. Es un honor que lleves ese número en la espalda. Colócate ese uniforme. Úsalo con orgullo. Honra a tus compañeros de equipo dando todo lo que tienes en cada juego, porque tú nunca sabes en qué momento van a tomar la delantera en el juego. Tomemos este campo y demos todo lo que tenemos. Este día saldremos de esta arena con golpes, con sangre, cansados y agotados. Pero cuando salgamos, nos marcharemos como campeones. Eso sería todo por esta ocasión. No olvides suscribirte, dejarnos un comentario y darle like si te gustó. Gracias y hasta la próxima.